Amigos, qué gusto que nos acompañan nuevamente en este programa Sororidad. La verdad estamos muy contentos de que nuevamente nos regalen unos minutos de su tiempo para conocer un poquito más de los temas que les tenemos aquí preparados con mucho cariño. Y la verdad quiero agradecer de manera muy especial a todas las personas que nos dejaron sus comentarios del programa pasado, de los programas que hicimos con nuestro amigo Ismael Rivera desde España. La verdad es que tuvo muy buena respuesta. Muchas gracias a toda la gente que nos escribió y que nos felicitó por estos enlaces. La verdad es que buscamos innovar. Esto de la tecnología, bueno, nos ha dejado grandes cosas. Estamos aprendiendo también juntamente con todo esto de la tecnología, hacer este tipo de enlaces, conectarnos con esa gente que está del otro lado del mundo y poder conocer de viva voz lo que ellos están viviendo, sobre todo en estos días en que, pues bueno, esta crisis nos ha mantenido en nuestras casas, nos ha restringido las actividades diarias que nosotros teníamos y que, bueno, lo que decíamos era, vamos a salir de esta todos juntos, unidos, pero además vamos a salir hechos mejores personas. Yo espero que así sea. Y hoy quiero decirles que hoy estoy muy contenta también porque hoy vamos a tener un enlace también con otra persona que está en otro lado. Ella está en Italia y también quisimos hacer este enlace con ella para que nos platique un poquito cómo vivieron ellos esta pandemia. Ellos ya están prácticamente del otro lado, pero que son testimonios que nos van a servir muchísimo a nosotros que apenas vamos para allá. Así es que hoy le doy la bienvenida a Ana Luisa Cantoral. Ella es periodista, ella ha trabajado básicamente en radio. Ella es una de las poquísimas, déjenme decir, de las poquísimas mujeres, porque las contamos con una mano, que se ha dedicado al periodismo deportivo. Ella pues es de Oaxaca, ella desarrolló toda su carrera aquí en Oaxaca y bueno, ahora trabaja, ha trabajado para los periódicos de Oaxaca, Tiempo, MBM y actualmente trabaja para el portal Página 3, pero ella está en Italia por razones familiares, se puede decir así. Ana Luisa, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Caro? Gracias por la invitación y bueno, esto de estar en Italia así como por familia, lo dejamos, creo que entre comillas, no sé si recuerdas que fue el tema de las amenazas. Sí. Iba apenas a eso, a decir tema de familia, pero por protección, porque sufriste un acoso terrible, amenazas por la cuestión del trabajo que desempeñabas en Oaxaca y que la verdad es muy lamentable porque eres una de las estadísticas, se puede decir, de todos estos casos, de todas estas mujeres periodistas. Hablemos de mujeres, porque realmente yo sé que el gremio periodístico ha sufrido muchísimo, hombres la mayoría, pero eres de las estadísticas mujeres que tuvieron que salir del lugar de donde vivían, dejar a familia, dejar amigos, dejar trabajo para poder preservar la vida. Y esto es realmente triste y realmente preocupante, Ana Luisa. Sí, pero bueno, ya ese es otro cantar. Trato de no acordarme porque una de las cosas que más extraño, además de los amigos, ¿no? Como tú, porque nos reuníamos poco, pero eran reuniones siempre con mucho enriquecimiento. El trabajo, verdaderamente lo que uno hace siempre es lo que al final uno extraña, ¿no? Y bueno, pues te cuento que ya cumplo un año aquí en Italia y justamente me tocó el tema del coronavirus. Fíjate que la situación que se vive aquí o que se ha vivido es bien diversa porque Italia está compuesta por 20 regiones. Uh-huh. Estas 20 regiones tienen, haz de cuenta que es como si fuera cada región un poquito más grande que Oaxaca, ¿no? Uh-huh. En la que tienen la región de la costa, la región de Papaloapan, la Mixteca, la Sierra, sí. Una de ellas, que es la que está pegada al norte, ¿no? La que sufrió mucho más, que fue la Lombardía, y en la que la gente que conoce, o que lo que se escucha más, porque es más, ¿cómo se podría decir?, comercial, es la zona de Milano.
la ciudad de Milano, que es también la que sufrió muchísimo. No sé si te acuerdas que en alguna ocasión romancearon mucho con el tema de cantar en los balcones. Sí, que fue impresionante y además bien bonito, porque de repente nosotros decíamos cómo buscamos mantener esa cercanía con los nuestros, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, y no podemos tocarlos ni acercarnos. Pues lo hacemos a través de la música, ¿no? Que lamentablemente en México, Ana Luisa, lo hemos visto muy poco. Han sido otras las muestras de solidaridad con los propios, con los semejantes, ¿no? Pero, bueno, esto fue así como se volvió viral, ¿no? Los videos se volvieron virales y todo el mundo respondía a esto. Sí, pero ¿sabes qué? Fíjate que salió contraproducente, porque justamente esta situación agravó el tema de los contagios, sobre todo en Milán, en esta parte o en esta región de Lombardía, en la que hasta el momento sigue siendo todavía difícil. Como decías al inicio, efectivamente ya estamos nosotros pasando, porque estamos justamente hoy en la fase número 3. Nos falta todavía una que sería a mediados de junio, para por fin terminar con el tema del confinamiento y estar al 100%, podría decirse, con la reintegración social, familiar, pero sobre todo laboral. Porque aunque mucha gente en otros países, sobre todo en México, dicen, ¿no?, que no es lo mismo México que Europa en este aspecto, la verdad es que no, es prácticamente igual. Las autoridades, como siempre, prometen mucho, pero en realidad no aportan nada. La mayoría de las empresas aquí tuvieron que cerrar de forma obligatoria, porque si no se hacían acreedores a una sanción económica muy fuerte. Estamos hablando que podrían estar pagando por multas de hasta 100,000, 200,000 pesos por mantenerse abiertos. Entonces, obviamente la gente tenía que cerrar. No es como en México, por ejemplo, ¿no?, que podrían darse el lujo de hacer una manifestación, rehusarse y abrir. No, aquí era o cerrar o cerrar. Afortunadamente en la zona donde yo me encuentro, que es la región de la Puglia, y estamos justamente donde inicia el taconcito de la bota, de forma geográfica ahí de Italia, cerraron sus fronteras completamente a partir del 10 de marzo. Es decir, cuando empezaba en su apogeo el tema de los contagios, muchas de las regiones optaron por cerrar sus fronteras, que era prácticamente estar sitiado, ¿no? De no dejar salir a la gente ni a la esquina, hasta donde terminaban las fronteras, por decirlo así, entre una ciudad y otra. Esto definitivamente, al menos a nosotros, evitó que el tema de los contagios fuera tan grande, tan masivo como fue en la zona de la Lombardía, en Milán, en Piemonte, en Bérgamo, donde incluso personal militar ya no tenía dónde enterrar a tantos cuerpos, y que incluso hubo una cremación masiva, ¿no? Porque de verdad era tristísimo. ¡Qué impresionante! Observar. ¿Vale? ¡Qué impresionante! Sí, la verdad que sí. Aquí la gente estuvo muy conmovida con esta situación, muy triste, porque aunque a veces no en todos los noticieros a nivel mundial pasa lo que está aconteciendo en cada uno de los países, al menos yo estando acá y observando los noticieros todos los días, era en la mañana, mediodía y en la noche, para también saber los decretos que había, porque he de decirte también que cada una de las regiones que mantenía un gobernador, por decirlo así, era quien disponía lo que pasaba. La gente que podía salir incluso a un tema médico, porque una cosa eran los hospitales, que tenían abiertas sus puertas para atender a personas enfermas del coronavirus, y era otra, el de atender a gente que tuviera alguna otra malaltía, otra necesidad, estuviera enfermo de algo y que no era atendida. Entonces eran prácticamente dos situaciones muy difíciles, porque había personas
que de por sí ya tenían padecimientos, por ejemplo, respiratorios, ¿no? O enfermedades que había que estarse checando de forma constante. Los enfermos de cáncer, por ejemplo, también, que fueron descuidados prácticamente porque estos hospitales tuvieron que acondicionarlos para atender a gente que estaba enferma o contagiada y mandar a su casa a los que estaban o iban de forma gradual o cada mes o cada 15 días a aplicarse los temas de la... Tratamientos mensuales de sus enfermedades crónicas. Se te enfermaba un niño, que a nosotros afortunadamente no nos pasó, no hombre, o sea, estabas prácticamente a la de Dios, porque no estaban atendiendo a nadie que no fuera del coronavirus. Así la situación. Qué difícil, digo, a la distancia tú nos platicas esta situación que nosotros estamos viviendo en este momento en México, que estamos atravesando prácticamente porque todavía no llegamos a esta punta en donde, bueno, se le recomienda a la gente no salga y no se le recomienda no salga no porque el gobierno quiera que esté en su casa, sino para que no se contagie, porque los servicios de salud no son suficientes para atender a tanta población en algún momento que hubiera unos contagios masivos, ¿no? Es por eso el quédate en casa, es por eso reiteradamente quédate en tu casa para que no te contagies, porque no vamos a tener forma de cómo atenderte y evitar justamente una situación como la que tú nos acabas de platicar. Imagínate una incineración masiva. Híjole, yo no lo puedo imaginar, de verdad me da hasta escalofrío nada más de imaginarlo. Igual como nos contaba Ismael de este centro deportivo, la pista de hielo que tuvo que ser habilitada como morgue. Imagínate nada más, ¿no? Y mucho de esto depende también de nosotros como ciudadanos. Analiza, allá tú, ¿cómo la gente respondía a estas situaciones que marcaba el gobierno? Tú lo decías hace ratito, había multas hacia los comercios y hacia la ciudadanía. ¿Cómo respondía, Ana Luisa? Fíjate que al principio fue renuente, pero cuando se suscitó esta situación de los balcones, que la gente cantaba, porque haciendo un paréntesis, nosotros vivíamos en un departamento en el centro, vivimos se llama Trani, el lugar, y es una provincia de Bari, ¿no? Entonces vivíamos prácticamente en el centro. Los departamentos ahí, pues obviamente son pequeños, ¿no? Para una familia chica, y todos obviamente tienen sus balcones, que es muy característico de Italia, ¿no? Y, bueno, de Europa prácticamente. Cuando la gente empezaba a hacer esto en Milán, con el tema de cantar, así al aire libre, y obviamente pues el escupitajo, ¿no? Que le cae al de abajo, y estas cosas, y que la gente empezó a enfermar de esta manera, la situación cambió totalmente, sobre todo aquí. Muchas de las personas que, como nosotros, que afortunadamente teníamos un espacio para vivir un poquito más a las lejanías, estamos a 6 kilómetros del lugar donde estábamos, pues decidimos, obviamente por el temor de que nos fuéramos a contagiar de cualquier forma, y por mi hijo, de cambiarnos para acá. Y eso a nosotros, pues, obviamente nos convino. Lamentablemente no hay tanta gente que corrió con la misma suerte, porque incluso en ese lugar en el que estábamos, hubieron varios enfermos, que después tenía que ir la ambulancia por ellos, y que ya cuando veías en la televisión al lugar a donde iban, lo primero que dices, yo vivía en el piso de arriba. Claro. Entonces, prácticamente toda esa gente se enfermó. Y no ignoro cómo están o cuál fue su situación al final, pero sí, la gente al final entendió que debía cuidarse para poder cuidar también a los otros, que no era un tema solo personal como egoísmo, sino era un tema de ayudarnos unos a los otros, porque no existe uno sin el otro. Claro. Entonces, esto de verdad que aquí al menos, bueno, de las cosas que incluso he documentado en mis redes sociales, es que ha habido mucha responsabilidad social, no solamente en el tema de no salir,
resguardarse, sino también en el tema de ayudar, porque como te decía hace un momento, las autoridades, como en todos lados creo, prometen mucho, pero no cumplen. Uh-huh. Aquí también había gente que no tenía que comer, aquí también hay gente que vive al día, uh-huh. Pero aún con ello, la iniciativa privada y obviamente la ciudadanía ayudaba. Uh-huh. De una u otra forma, a lo mejor hasta de balcón en balcón, le pasaban comida al otro, uh-huh. Le dejaban algo en su puerta, mandaban. De verdad, fue una cosa que yo jamás lo había visto. En México, bueno, tú sabes cómo está la situación, hay un tema de extrema pobreza, pero también de valemadrismo. Uh-huh. Porque independientemente que efectivamente viven al día y que los salarios a lo mejor no son los mismos, las oportunidades no son las mismas, creo también que debería existir un poco más de conciencia y de responsabilidad social, sobre todo en un tema pues tan delicado como es la salud, y en un país en el que, como México y otros más, la salud pública que tenemos es de pena. Sí, claro, ¿no? Es muy deficiente, y por eso yo te comentaba hace un momento que la frase reiterada de quédate en tu casa, es justamente por eso, ¿no? Porque nuestros servicios de salud son tan escasos, tan deficientes, de repente no tienen una capacidad suficiente para un contagio masivo. De verdad, esto debemos de tomarlo en cuenta, no es porque el gobierno decidió decir vamos a que todo el mundo se quede en su casa, no es para evitar el contagio. Y como lo decías tú, yo me cuido a mí, te cuido a ti, porque tú te debes cuidar a ti y debes cuidar al que sigue, y así, y a toda nuestra familia, porque creo que a todos nos interesa principalmente nuestra familia. Entonces, evitar este tipo de contagios, te digo, en México pues estamos apenas llegando a la punta, y de verdad rogándole a Dios que esto no se desate de una manera incontrolable. Tú viviste esta parte, pues bueno, con tu familia, con tu hijo. Era preocupante, como bien lo dices, que de repente los niños se pudieran enfermar y que no hubiera servicios médicos para atenderlos, ¿no? Pasando esta situación, Ana Luisa, ¿cómo llegan a esta nueva normalidad que le han denominado? O sea, ¿cómo ves tú a la gente? ¿Cómo sucedió este trance? Ya nos dimos cuenta que no nos interesan tanto lo material, ¿no? Que es más la relación humana lo que extrañamos en algún momento, ¿no? ¿Y cómo ha sido este tránsito ahí con ustedes? ¿Cómo ves a la gente? ¿Cambió realmente? ¿Sirvió realmente esta lección? De este lado donde yo me encuentro, te podría decir que sí. La gente tiene miedo porque ahora que ya incluso podemos salir, que podemos ir a una fiesta, obviamente con las medidas, ¿no? Uh-huh. No van, que ya los restaurantes abrieron, la gente no sale, no va a comer, no nada, precisamente por este tema del miedo. Yo hace 3-4 días que por fin me animé a darme una vueltecita con mi familia. Uh-huh. Hice un sondeo con restauranteros y me decían que están a punto de cerrar definitivamente. Y te hablo que están en una zona turística, uh-huh, y en la que esperaban ellos que con esta reintegración o esta nueva normalidad la gente pudiera, aún con el tema de la sana distancia y de utilizar las medidas de prevención, acudir por lo menos el fin de semana a comer. Uh-huh. Pero no se ha dado, no se ha podido, y la economía de la mayoría de los italianos está no solo desgastada, sino devastada. A la par con esto, te puedo decir que lo que he visto en televisión que sucede en lugares como Roma, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Florencia, Venecia, Milán, Turín, es totalmente diverso. Ahí me parece que la gente no aprendió nada, ni porque fueron los lugares más con contagios y muertes más altos de todo el país. Uh-huh. No han aprendido nada. Las calles han estado abarrotadas,
de gente de turismo, de los mismos italianos, los restaurantes, que incluso, aún con todas las disposiciones que las leyes han decretado de mantener por lo menos 2 metros entre una mesa y otra, de estar 1 metro de distancia entre un comensal y otro, de poner un escudo, en este caso sería un vidrio, ¿no? Que separe en una mesa de 2 a estas personas para evitar el tema de contagio, tampoco. No la han acatado, no han aprendido nada. Así que yo espero de verdad que este rebrote que le han llamado muchos y que en ocasiones se da en una enfermedad así, pues no se dé, porque si se da, no me quiero ni imaginar cómo se pondrá la situación, sobre todo por aquellos que son asintomáticos y que son los que más han contagiado a muchísimas. Claro, esta parte también es muy importante de saber cómo retomar esta nueva normalidad con responsabilidad, ¿no? Para evitar justamente eso que acabas de mencionar, un rebrote que las naciones han mencionado sería fatal. Lo estamos viendo en China, el rebrote que surgió y que ya no saben cómo mantenerlo, ¿no? Están desgastados, están asustados y sin embargo, bueno, sigue habiendo gente que no entiende esta parte, ¿no? Y de verdad aquí en Oaxaca, en México, hablábamos justamente de esta parte, de la parte de cómo vamos a volver a esta nueva normalidad y pues las restricciones que se deben poner, ¿no? Ismael en España nos hablaba de que les pusieron un horario para que pudieran salir, primero las personas de la tercera edad, posteriormente los adultos jóvenes, se puede decir, más tarde los jóvenes y así, y con los niños había pues como un trato especial. ¿Allá tú has visto algo semejante? ¿Les dieron algún panorama igual? No, aquí de este lado, en la región sur, en la zona sur específicamente, ¿te parece? Como la gente ha sido más consciente, creo que los mismos gobiernos no han tenido la necesidad de tener que establecer estos horarios, porque ha visto que la gente ha entendido, que la gente sale solo a lo que tiene que salir, a hacer las compras, que espera su tiempo, porque he de decirte también que cada vez que alguien iba a hacer las compras, ¿no?, al supermercado, te tardabas como mínimo unas 5 horas en lo que esperabas y entraba uno, porque eran 2, 3 gentes las que podían entrar en un supermercado grande, pero tenías que esperar a que él te tomara su tiempo de tomar lo que necesitaba, pagar y luego salir. Entonces era mucho tiempo el que se disponía para eso. Y yo considero que por eso mismo las autoridades no tuvieron necesidad, porque han visto que definitivamente no. Ahora, en esta tercera fase, que inició justamente hoy, la gente sale ya a hacer ejercicio, porque es algo que veía con Ismael. Aquí, los que abrieron al final sus establecimientos son, por ejemplo, los bares, los restaurantes, hoteles todavía no tienen permitido abrir. Los peluqueros, las estéticas, o sea, al final, los gimnasios todavía no. Tú puedes hacer ejercicio, pero solamente al aire libre. Hay muchos restaurantes, y lo veía, te decía hace unos días, que incluso que estaban cerrados o con una terraza, tuvieron que quitarla para poder trabajar. Y mesas que eran antes de 8, ahora son de 3 o de 4. Y lo hacen con una sola disposición. No están esperando, como en otros lugares, lo que te decía de Milán o de Roma, a que se los estén diciendo, recordando reiteradamente e incluso imponiendo multas. Aquí la gente ha estado un poquito más temerosa, y eso al final nos ha traído menos contagios y menos muertes, que es lo que todos pues queríamos, ¿no? ¿Tú sabes si la actividad turística en este momento está abierta al 100%? Es decir, ¿hay vuelos ya? ¿La gente ya está saliendo de Italia? ¿Está llegando turismo? ¿Los están aceptando? ¿O hay...? No, la fase 2 fue solamente para visitar a familiares dentro de la población. Es decir,
En el lugar donde yo me encuentro, por ejemplo, haz de cuenta que estamos en la ciudad capital de Oaxaca. Tú no podías ir al municipio de Santa Lucía, por ejemplo. No podías ir a Tzompa, y mucho menos podías ir a Puerto Escondido o a Huatulco. En esta fase 3 ya tienes la posibilidad de salir a esas zonas. El tema de los vuelos no están abiertos todavía para acá. Lo cierto es que la gente de la zona sur, los representantes, gobernantes, se podría decir, todavía están temerosos en abrir sus fronteras con los de la zona norte, específicamente por esto, por el tema de los contagios, de las muertes. Así que mencionaron que solamente a mediados de junio estarían abriendo los aeropuertos para la gente que quisiera venir de otros lados, pero al momento están cerrados. Tú tienes, llevas un año viviendo en Italia, que es un poquito difícil, pero tú de repente te has encontrado con algún mexicano allá, has tenido contacto con alguien ahí, han platicado sobre cómo están viviendo esta pandemia, digo, vienen de otra cultura, de repente un poquito más relajada, se puede decir. ¿Tienes contacto con alguien por ahí? Fíjate, bueno, aquí en la zona sur no hay mexicanos. Increíblemente no hay. Lo que sí hay son muchos venezolanos. Hay incluso agrupaciones de personas, especialmente de venezolanos, pero sí puedo hablar con otras mexicanas que están en la zona norte, que es la zona afectada, ¿no? ¿Por qué? Pues sus maridos son personas que están en la industria, ya sea de la moda, que son restauranteros, que se dedican a otras cosas, bienes raíces, por ejemplo. Y sí, me han comentado que muchos de ellos pues han vivido un confinamiento muy difícil. Incluso te podría comentar que ha sido tan fuerte esta situación que ha llegado ya el tema del divorcio. O sea, sí hay temas ahí como de esos temas que se prestan de repente como al chiste, ¿no? De decir, este señor dice que es mi marido, ¿no? Ya, o no sé, alguien que está pidiendo auxilio porque ya no aguanta a los hijos, ¿no? Pero sí es real. Es más emocionante que ver La Rosa de Guadalupe. ¿Te ha tocado conocer ese caso? Está muy pobrecita, la verdad es que a mí me da muchísima pena porque varias tienen el mismo tiempo que yo, aquí en Italia, y pues obviamente tienen hijos, ¿no? Y es muy difícil, como te decía, vivir en un departamento chico, a estar en un lugar pues amplio, con un patio, claro, con un patio, con un jardín, con un cuarto en el segundo piso, etcétera. Y yo creo que eso también ha sido una situación difícil. Aunado con que muchos de ellos me comentaban que como son mexicanas, lo primero que dicen es que seguramente tú ya venías contagiada y eres asintomática. Pegaste el virus a alguien más o a mí. No, unas cosas increíbles que cuando yo he leído, las leo, digo, es que no puede ser posible. Pero bueno, sí ha sido un tema muy, muy difícil. Hay un oaxaqueño que es pintor, más o menos reconocido en Oaxaca, que ha hecho un par de exposiciones. Él está en Venecia y hasta el momento él no sale. Los pintores ahí no salen, están cerrados todavía los museos. Lo único que está abierto ahí son las zonas de recreación, como son los restaurantes, los bares. Y sí me comenta que hay un tema fuerte de confinamiento de la población que es de ahí, de Venecia, que no le ha importado para nada al tema del turismo de los italianos que van de otro lado y que les gusta ir justamente a este lugar, que por cierto ya sabes que ha pasado un montón de situaciones en el 2019 y bueno, lo único que le faltaba era la cereza del coronavirus al sí. pobre de los... Pues ya, digo,
ya es cuestión de cada persona, como decíamos ahorita, el querer estar vivo o no, de poder atravesar esta situación o no. Ana Luisa, yo te agradezco mucho que nos hayas regalado un poquito de tu tiempo para platicarnos un poquito acerca de cómo se está viviendo esta situación por allá, de cómo lo han vivido ustedes, que son mexicanos, ¿no? Radicados en diferentes partes del mundo y que de alguna manera han atravesado esta crisis de la que, vuelvo a reiterar, nosotros apenas vamos. Te agradezco mucho y me da muchísimo gusto verte y ver que estás muy bien y ver que estás con tu familia, que la van llevando poco a poco y que, bueno, espero que en algún otro momento podamos tener otra comunicación para que nos platiques un poquito más y podamos hacer algo como lo que hicimos con Ismael, de salir a la calle y conocer un poquito de cómo se está viviendo la vida allá en Italia. Sí, claro que sí, Caro, muchísimas gracias a ti por la invitación, un saludo enorme a mi Oaxaca querido y oaxaqueños, por favor, tengan precaución, es tan solo como cuando te dicen si bebe, no maneje. Es tan sencillo como eso. Pero bueno, querida, te veo próximamente, aunque sea por este medio. Muchísimas gracias por tu apoyo de siempre. Y desde aquí te mando mi abrazo enorme, todo mi cariño y mi respeto. Cuídate mucho. Muchísimas gracias, preciosa. Gracias. Va de regreso el abrazo también. Espero que nos veamos pronto en persona. Y a usted, muchísimas gracias por acompañarnos. Les agradezco mucho que nos hayan regalado estos minutos de su tiempo. Recuerde que estamos en las redes sociales. Búsqueme como Carolina Espina o búsqueme también en las redes de regeneración.com.mx. Ya me están correteando. Nos vemos el próximo viernes.